Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Televisión Canaria. Terminamos semana en 30 minutos con Fernando Verges, el director general de Caja 7. Fernando, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Un poco dormido, lo hemos hecho madrugar hoy, usted se suele despertar hasta ahora. Eso es normal, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a levantarnos temprano, ¿no? Bueno, les invito a que sigan con nosotros porque seguro que van a conocer muchas cosas de los bancos que habitualmente no tienen la oportunidad de preguntar o resolver. Hoy Fernando Verges va a hacer un ejercicio didáctico amplio para explicarnos cosas de la crisis y para explicarnos también cosas del día a día de los bancos, de las cajas de ahorro y de las cajas rurales, que es lo que representa en este caso Fernando Verges. Vamos a empezar por eso. Bien. ¿Qué es una caja rural, Fernando? Bueno, pues una caja rural es una entidad financiera, ¿no? En España tenemos tres tipos de entidades financieras: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Pues nosotros somos una cooperativa de crédito y nos llamamos caja rural porque precisamente en la mayoría de nuestra actividad se desarrolla en el medio rural, ¿no? Que no agrario, sino en el medio rural, en municipios y localidades más medianas y pequeñas. Aunque eso haya cambiado en los últimos años, porque ustedes también con sus oficinas apuestan por las ciudades, ¿no? Sí, porque nosotros como entidad financiera, porque al final todas las normas que tenemos que cumplir para todas las entidades financieras son iguales, tanto para bancos, cajas como cooperativas. La única diferencia es que en la que nos diferenciamos, valga la redundancia, es en la forma societaria. Es decir, los bancos son sociedades anónimas, las cajas de ahorro son fundaciones, ahora se están transformando prácticamente, bueno, se van a quedar en fundaciones puras y duras ya. Y nosotros somos cooperativas de crédito como forma jurídica. Vamos a explicar esto. ¿Qué es una cooperativa de crédito, Fernando? Una cooperativa de crédito no es sino una agrupación de personas, de socios, que tienen unos intereses socioeconómicos comunes y que intentan desarrollar una actividad empresarial para satisfacer esas necesidades, ¿no? El caso más típico es nosotros. Somos una caja rural, cooperativa de crédito, que se constituyó en el año 1962. Vamos a cumplir ahora ya 50 años por un grupo de agricultores, básicamente en sus inicios, ¿no? ¿Por qué se creó? Pues porque tenían unas necesidades financieras, acudían a los bancos y no podían financiar sus actividades, entonces decidieron, y en aquella época se desarrollaron un montón de cajas rurales, decidieron constituir ellos su propia entidad y autogestionarse el crédito, y este es el origen real de nuestra entidad. Y prestarse el dinero entre ellos en ese primer momento. Efectivamente, o sea, aquí nosotros unos depositan el dinero porque no lo necesitan, les sobra, y otros pues nos lo piden y se lo prestamos porque les hace falta para desarrollar sus negocios o su actividad. Y con ese modelo va creciendo y a pesar de que ahora son en torno a 35.000 socios, ¿no? Ahora somos más de 38.000 socios. Más de 38.000. Sí, esto mucha gente no lo conoce, pero somos la primera empresa de Canarias en número de socios. Para nosotros, si fuera una sociedad anónima, serían accionistas. Es decir, que no hay en toda Canarias ninguna entidad que tenga esta cifra de socios que tenemos nosotros, más de 38.000 socios. Y esto es un dato muy importante porque mucha gente, y a veces ahora, sobre todo con el bombardeo que nos está llegando en la prensa, de entidades financieras, todas muy grandes, ¿no? Pues parece que no nos damos cuenta de que también aquí tenemos a nivel local empresas grandes, aunque a nivel global pues seamos pequeñas, ¿no? Claro. ¿Un cliente tiene que ser socio? No, esto al principio era así, al principio solo podían ser socios, agricultores o socios de cooperativas, miembros de cooperativas, y que estuvieran en el mundo rural y destinados a la actividad agraria, o sea, trabajando en la actividad agraria o vinculados, pero ahora ya no. A partir del año 89, luego con todo el proceso de incorporación a la Unión Europea, se liberalizó el sistema financiero español, que eso ha motivado un gran crecimiento, que ahora vemos que nos hemos pasado un poco de raya, ¿no? Pero esto ocasionó que todas las entidades, tanto bancos, cajas como cajas rurales y cooperativas de crédito, pudieran operar en las mismas condiciones. Es decir, que ya se nos abrió el mercado, ya podíamos operar y podemos operar con cualquier persona, claro, con cualquier cliente. Entonces, nosotros no es necesario ser socio, lo que pasa es que sí queremos que sean socios porque también queremos tener una base de capital importante para tener unas buenas cifras y una solvencia interesante, ¿no? ¿Y tiene alguna ventaja ser socio desde el punto de vista de las condiciones que ofrecen en Caja 7? Hombre, nosotros decimos que ser socio significa que prioritariamente le vamos a financiar a ellos y le vamos a atender las necesidades que nos demanden, ¿no? Esto es una prioridad. En la práctica, si usted me dice o me pregunta que si hay ventajas económicas en el sentido de que podemos dar los préstamos más baratos, ¿no?, o ofrecer mejores condiciones, pues es muy difícil porque tenemos que competir en un mercado y ahí esto no se puede conseguir. Pero sí tenemos, especialmente nosotros,
en cuanto al sector agrario, ahí sí le estamos ofreciendo unas condiciones magníficas y mejores que lo que está dando la competencia, pero en general no podemos hacerlo porque tenemos que competir y no daría nuestra cuenta de resultados. Claro, ¿no? Y hay otra cosa evidente, por mucho que sea socio, si no soy solvente, no me van a dar ustedes un crédito. Evidentemente, fíjense que para ser socio únicamente hay que suscribir un título de aportación, que una persona física son 120 euros. Es decir, o sea, yo pongo 120 euros y abre una cuenta en Caja 7 y es usted socio de una cooperativa de crédito. Qué bien suena una eso, ¿no, Fernando? Entonces, claro, por esa cantidad tampoco no nos pueden tener exigencias. Lo que nosotros sí valoramos es la vinculación con la entidad. Es decir, los clientes, cuanto más depósitos tienen y más productos y servicios consumen de nuestra entidad, pues ahí les podemos ofertar mejores condiciones. Supongamos que yo soy socio, porque he puesto esos 120 euros de los que hablaba. Ustedes el año pasado ganaron 4 millones de euros, unos resultados bastante positivos. ¿Yo de esos 4 millones de euros recibo algo por ser socio? Bueno, si usted ha suscrito aportaciones al capital en exceso de esos 120 euros, porque también permitimos que los socios que quieran pues puedan suscribir más aportaciones a capital, que es la base de financiación nuestra, entonces ahí sí le retribuimos con un interés. Y concretamente el año pasado se retribuyeron las aportaciones al capital con un interés del 4% que se lo abonamos a todos nuestros socios, ¿no? O sea, yo pongo pero de 100 formas, euros... Sí, esa es la diferencia con el resto de las entidades. Nosotros no somos una entidad capitalista como tal. Es decir, que en nuestra empresa, en Caja 7, Caja Rural, lo que se valora es la persona y el negocio que se desarrolla. Lo que no valoramos nosotros es el capital que se aporta. ¿Por qué? Porque aquí lo importante son las personas. En las cooperativas lo importante son las personas. Como le decía al principio, nosotros el objeto, la misión es satisfacer las necesidades sociofinancieras de socios y clientes en general. Entonces, nosotros, aunque la cifra de 4 millones, pues a unos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco, pero no lo podemos comparar con la banca porque nuestra finalidad no es conseguir beneficio. Nuestra finalidad es que tenemos que ganar dinero. ¿Por qué? Porque hay que hacer inversiones para actualizar pues, nuestros sistemas informáticos, nuestras instalaciones, para consolidar los puestos de trabajo que creamos. Fíjese que hasta el año pasado, hasta este año, Caja 7 ha seguido incrementando su plantilla. Y en cifras, en el año 2010 crecimos un 5% en la plantilla en personal, después de 4 años de crisis. Esto es impresionante, ¿eh? Que otras entidades pues no han podido hacer, ¿no? Y ahora están en planes de reestructuración. Nosotros no estamos en ningún plan de reestructuración. No, es justo la comparación que ha hecho, ¿no? Porque desde luego Emilio Botín, le decimos que al final de ejercicio va a ganar 4 millones de euros y dice, bueno, si eso lo gano yo en un ejercicio, ¿no? Claro, sí, pero es un banco que está en todos los países del mundo, ¿no? Y nosotros solamente estamos en Canarias, ¿no? Claro. Y la explicación, que para ellos su finalidad es incrementar sus cuentas, cuanto más, mejor. No, es que tienen que ganar mucho dinero porque si no, no pueden retribuir a los accionistas y entonces sus acciones tampoco no cotizarían en bolsa a precios asequibles, ¿no? Y esto es una problemática. Nosotros no tenemos esta necesidad. Nosotros, nuestros socios, no nos demandan que le estemos remunerando en dividendos en absoluto. Claro. Pero volviendo al ejemplo de antes, o sea, yo pongo 120 euros, soy socio, y a partir de ahí pues pongo 100 euros más al capital. Yo ganaría a final de año 4 euritos. Exactamente. Eso es lo que nosotros le retribuiríamos. Que eso cada año la Asamblea General pues decide en función de los resultados si paga más o paga menos, ¿no? Ese sería el resultado, digamos, de ser socio. Correcto. Bien, esto es una explicación interesante. Después vamos a analizar un poco los números de Caja 7 en 2010 porque yo creo que son muy interesantes. 4 millones de euros de ganancias. ¿Ese dinero a dónde va? Pues ese dinero nosotros el 75% va a incrementar las reservas de la entidad. El resto va a retribuir estas aportaciones de los socios y un 15% va a un fondo de educación y promoción cooperativa que se destina a fomentar el cooperativismo y a fomentar también actividades socioculturales y deportivas del entorno en el que nos movemos. Digamos que es la obra social de Caja 7. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros se llama Fondo de Educación y Promoción, ¿no? Entonces, pues ustedes verán por ahí en muchos pueblos, pues en la asociación de vecinos, en las fiestas del pueblo, en los equipos de baloncesto, en los equipos de fútbol, la ¿no? promoción siempre, de nunca profesionales, pues nosotros intentamos acudir al tema profesional lo mínimo para poder diversificar y llegar a muchísimos puntos, ¿no? Y eso pues viene de los beneficios que se generan, una parte de los beneficios que se generan en la entidad. Y luego también tenemos una fundación, la Fundación Pedro Modesto Campos, Caja 7, que una parte también de esos beneficios la destinamos ahí y ahí pues entramos más en tema de obras sociales y financiar actividades que en estos momentos de crisis económica pues evidentemente también son muy importantes. Es decir, que una de las ventajas también de ser una entidad no solamente local, sino que ser una entidad financiera canaria, pues es de que
que una parte de nuestros resultados, de nuestros beneficios, se destinan a actividades también que benefician a las personas que viven en Canarias. Claro. Decía usted que el 75% va a la reserva. ¿En cuánto está la reserva ahora mismo de Caja 7? Pues nosotros ahora mismo tenemos acumulado en estos 50 años de existencia 92 millones de euros de reservas. 92 millones de euros. Sí. Y después hay dos datos más que me gustaría comentar con usted, y son los depósitos. Los depósitos en 2010 crecieron un 0,02% y se sitúan en 1.098 millones. Digamos que esto es el dinero que nosotros ponemos en Caja 7. Exactamente. Nuestros ahorritos es lo que nuestros clientes 1.098. tienen depositados en cuentas corrientes, libretas de ahorro y posiciones a plazo fijo, ¿no? Sí. Y por un lado, digamos, está el depósito, que alguien puede pensar que ese es el dinero que ustedes tienen, ¿no? Ese es el dinero de los que tienen allí. Exacto. Su cuentita. Sí, sí. Y aparte están esos 92 millones. Exactamente. Vale, vamos con otro dato interesante. El ratio de solvencia que ustedes han conseguido es de 13,4%. Sí, esto nosotros, claro, fruto de esa capitalización importante a lo largo de muchos años, pues hemos conseguido unas cifras importantes de ratio de solvencia, que esto es lo que ahora se está valorando en la entidad financiera. ¿Qué es el ratio de solvencia, Fernando? El ratio de solvencia es que nosotros, cualquier entidad, para poder dar préstamos y créditos, tiene que tener un respaldo en recursos propios, que es capital y reservas, ¿no? Y ese respaldo, hay unas ponderaciones, pero básicamente está en el 8%. Es decir, que si yo le doy a usted un crédito de 100 euros, tengo que tener 8 en capital, en capital y reservas, en recursos propios. Guardadito, por si hay algún problema. Exacto. Si nosotros diéramos más créditos de lo que nos permite esos recursos propios, nosotros tenemos ahora mismo unos recursos propios de 120 millones de euros, pues si nosotros diéramos más créditos y ese 8% fuera superior a los 120 millones de euros, pues tendríamos que dejar de dar créditos, porque el Banco de España tiene una normativa que te impide seguir dando créditos si no tienes una capitalización importante, ¿no? Y el cuore capital, que tenemos el 12-20, que el mínimo que han exigido ahora es el 8%. O sea, que van sobrados. Viene de tiempo, nosotros vamos muy sobrados, pero este es solamente del capital y de las reservas nada más, que básicamente, como ven, es prácticamente la totalidad de nuestro ratio de solvencia. Nosotros no emitimos preferentes ni instrumentos raros de este tipo. De eso vamos a hablar ahora, pero si se comparan ustedes con el resto de cajas rurales de España, ¿todas las cajas rurales están más o menos igual o ustedes lo han hecho especialmente bien? En general, todas las cajas rurales han pasado este test de solvencia, pero con notable alto. Es decir, que en estos momentos no hay ninguna caja rural con problemas. Precisamente por la filosofía de las cajas rurales, Precisamente, ¿no? Porque nosotros hemos sido mucho más conservadores. Esto nos lo criticaban antes, ¿no? Decían, no, ustedes no invierten en este sector o en el otro, ¿no? De una forma como hacían Alegre. Nosotros no. Nosotros, nuestra actividad como entidad financiera es básicamente primero financiar al sector primario, al sector agrario. No le podemos quitar para nada la financiación porque ha sido nuestra razón de ser y los que han creado la entidad, y después pues lo que queda pues lo invertimos en otros sectores. Básicamente, ¿dónde vamos? A pymes, pequeñas empresas y familias, ¿no? Para financiar el consumo y todas las necesidades del hogar de una familia, ¿no? Vivienda sobre todo, donde nos hemos metido también, ¿no? Fíjese que también el año pasado nosotros incrementamos la inversión crediticia, los créditos que hemos dado, en un 2%, es decir, que a pesar de que están diciendo que hay restricciones de crédito y muchas entidades han reducido significativamente sus préstamos, nosotros no, nosotros nos mantenemos ustedes no han cerrado el grifo en esta línea, y de hecho tenemos más préstamos concedidos que depósitos de nuestros clientes. ¿Por qué? Pues precisamente por esos recursos propios que tenemos en exceso que nos permiten compensar esa diferencia, ¿no? ¿Ustedes, Fernando, han tenido problemas de morosidad? ¿Qué porcentaje de morosidad? Problemas de morosidad tenemos todos, porque estamos en una crisis que es una crisis general, afecta a todos los sectores, que esa es una de las diferencias de esta crisis. Otras crisis han afectado mucho más a algún sector concreto, pero han dejado fuera algunos sectores. Ahora yo creo que si ustedes hablan, y los que nos están oyendo, ¿no? Y viendo de cualquier empresa o de cualquier autónomo que conozcan, pues verán que todos están con problemas. Es decir, que aquí esto no se va a superar todavía. Tenemos un problema gravísimo de paro de más del 27% a nivel canario, que eso es lo que más nos está afectando, y evidentemente, claro, mucha gente no nos puede pagar y no nos puede devolver. ¿Cómo están resolviendo ustedes esos problemas, ¿no?, de impago de hipoteca? Hombre, nosotros en el sector de promociones inmobiliarias estamos muy poco metidos comparado con otras entidades. Nosotros solo tenemos una exposición que se llama inmobiliaria, sector inmobiliario, de 5% de nuestras inversiones. Esto es muy reducido, normalmente está
están todas las entidades entre el 15 y de ahí para arriba, ¿no? por ciento, ¿no? Ustedes están en un 5. Nosotros estamos en un 5. La exposición al ladrillo, claro, nosotros diríamos al bloque. Al promotor, no ya al que luego le financiamos una vivienda, ¿no? Ahí tenemos casi la mitad de nuestra inversión es para financiar viviendas a particulares, pero viviendas habituales, es decir, donde ellos viven, que esas son las últimas... No inversiones ni especulaciones. Exacto, esas son las últimas pues, préstamos que uno deja de pagar, que es la cuota mensual de su hipoteca de vivienda, ¿no? Porque si no, pues corre en peligro su propia vivienda, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos la mitad de nuestra inversión y luego un 5% en el sector promotor, es decir, los que hacían edificios para luego pues, venderlos y subrogarse, ¿no? Otra ventaja es que no tenemos financiado suelo en absoluto, que es uno de los grandes quebraderos de cabeza de las cajas de ahorro y de los bancos, ¿no? Porque nosotros ya vimos hace 4 o 5 años que esto iba a unas marchas disparatadas, es decir, el crecimiento no era sostenible y dejamos de financiar suelo y esto ha sido una de las grandes ventajas. Entonces, esa política de prudencia ocasiona que, aunque la morosidad no está subiendo, evidentemente, pero tenemos una cobertura de dotaciones que supera el 53% a finales del ejercicio pasado y eso pues nos da una cierta estabilidad. ¿Tienen las espaldas cubiertas? Por supuesto, durante todavía bastante tiempo, ¿no? Pues claro, esperemos que esta crisis, aunque llevamos 4 años, no dure muchos años más, porque ya se están viendo pues, cada vez más problemas en todo el mundo, ¿no? Hay una cosa que explicamos antes solo de pasada, pero me parece interesante. Ustedes con el dinero que nosotros depositamos en Caja 7, ¿qué hacen? Nosotros, desde luego, no especulamos en absoluto. ¿Qué es especular con el depósito? Ahora lo voy a explicar un poco. Todo lo invertimos en la economía real. Es decir, nosotros todo lo invertimos en dar préstamos a nuestros clientes. O sea, el dinero de Canarias se queda en Canarias. Totalmente. Y además traemos de fuera también, porque tenemos más invertido que depósitos de nuestros clientes. Entonces, nosotros pues no hemos entrado en ninguna financiación especulativa, ni siquiera hemos comercializado a nuestra clientela inversiones o productos de estos que luego han tenido malos resultados, ¿no? Como fondos de inversión inmobiliaria, tenemos los famosos aseguros de tipo de interés, los famosos swaps, que traen de cabeza muchísimas pymes, ¿no? Nosotros en su momento lo estudiamos, vimos que era un producto que nuestra clientela no lo iba a entender fácilmente, entonces no entramos en la comercialización. ¿Qué es un swap? Vamos a explicarlo porque hay mucha gente, lamentablemente, Fernando, que lo sigue sufriendo y no lo sabe. Sí, exacto, esto ha ocurrido en las pymes y en particulares también, pues hubo una época hace 5 o 6 años pues que los tipos de interés estaban yendo a la baja, pero que se preveía ya un crecimiento otra vez de los tipos de interés, ¿no? Entonces, a través de un swap lo que se hace es asegurar ese tipo, es decir, a ti te garantizan que durante 5 o 10 años o el periodo que contrates, pues tu interés no va a variar o no va a subir de una cantidad, ¿no? Entonces, a lo mejor estábamos pagando pues el 6 o el 7% en aquella época y decíamos, bueno, pues vamos a garantizarlo en el 4 o 4,5. Pero claro, mucha gente no se daba cuenta de que si los tipos bajaban de ese umbral, entonces era el cliente el que tenía que pagarle a la entidad. Una vez más no se leyeron la letra pequeña. Exactamente, con lo cual te bajaban los tipos y tú no te podías beneficiar. Es decir, que lo que te podías beneficiar por un lado lo tenías que pagar por el otro a través de este seguro, ¿no? Y Caja 7 en su momento fue sincera con sus clientes, dijo, esto totalmente, no les interesa. Y no entramos en esto y evidentemente pues ha sido uno de los mayores aciertos porque realmente nosotros no tenemos prácticamente ninguna reclamación de nuestros clientes. Luego productos como los que originaron un poco esta crisis, ¿no? De las hipotecas basura, subprime, que esto pues se paquetizaba y luego se enlataba en fondos de inversión y en otro tipo de productos, pues tampoco no hemos entrado. De hecho, y eso pasa porque nuestros bancos y las cajas de ahorro querían mejorar sus resultados, lo que hablábamos ganar antes, más dinero, ganar más dinero, decía, vamos a coger el dinerito dura, ¿no? De este canario, de este y de este y de este y de este español y de este y de cualquier ciudadano del mundo, y lo vamos a invertir en esto que puede dar buenos resultados. Y después se demostró que aquello era un bluff. Exactamente, que las rentabilidades que se prometían pues no se cumplían, ¿no? Y al final pues no solo ha sido eso, sino que también se han perdido dinero, ¿no? Y por cosas como esa, Fernando Berge, ahora en Canarias tenemos 310.000 desempleados. Bueno, no solo es esta la causa, ¿no? Pero que pero esa es una de las claves de la crisis. Las causas importantes, ¿no? Pero en la crisis yo comentaría un tema que, porque mucha gente, todos intentamos echarle la culpa a otro, ¿no? Es decir, que la crisis siempre el culpable es ajeno, alguien de fuera. Hemos culpado a los grandes bancos internacionales, sobre todo los americanos, ¿no? Que fueron los que inicialmente, es verdad, originaron todo este boom, pero también la crisis y la especulación la hemos utilizado
utilizado todo, es decir, desde aquella persona, aquel promotor, ¿no? Inflaba los precios de venta. Nosotros hubo una época que bajábamos los tipos de interés, pero los promotores decían, ¿cuánto puede pagar un cliente normal? Pues 1.000 euros mensuales, ¿no? Entonces, si nosotros bajábamos los tipos de interés, pues ellos subían los precios, con lo cual al final esa bajada de tipo de interés no se repercutía, sino que eso mejoraba la cuenta de resultados de los grandes promotores. Esto ha sido una realidad. Pero luego también tenemos a muchos particulares que compraban 1, 2 o 3 viviendas en plano, la revendían un par de veces cuando estaban a mitad y cuando estaban terminadas, y apenas sin poner dinero pues se ganaban unas cantidades importantes. También estos han contribuido a la especulación y a la crisis que ahora estamos padeciendo, ¿no? Es decir, que nadie... Unos más que otros, pero todos tenemos algo de responsabilidad. Yo creo que nadie, ¿no?, puede decir que no tiene culpa, y que en parte pues de nuestras pautas de actuación y de nuestro quehacer diario, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y esto repercute y tiene una influencia significativa en la crisis, ¿no? Ahora que estamos hablando de los tipos de interés, seguimos pendientes de nuestro amigo Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, y parece que en julio sube los tipos de interés de nuevo. Bueno, ayer se revisaron los tipos por el Banco Central Europeo y han quedado en el... no ha habido subida de momento, ¿no? Aunque pero la expectativa todo hace pensar en que en julio suban, ¿no? Va a subir. Lo que pasa es que no nos vamos a situar otra vez en tipos como teníamos hace 10 años o antes del euro, ¿no? ¿Y es muy malo que suban los tipos de interés de nuevo? Y yo creo que no, pero siempre que sea moderado. Se pueden asumir tipos de interés de 4 o 5%, ¿no? en el interbancario, que es el que luego lo marca, bien, pero si los tipos volvieran a como teníamos hace 15 años, el 14 o el 15%, evidentemente esto retrasaría de una forma tremenda la recuperación económica, ¿no? Claro, y generaría muchos más problemas todavía de los que tenemos. Pero somos conscientes de que, por ejemplo, las familias que ahora llegan justitas a pagar su hipoteca, se les dice, no, va a pagar usted 60 euros más por mes, y se echan a temblar, Fernando. Sí, no, es verdad, porque una parte importante del gasto de una familia, si está financiando su vivienda, es el coste de la hipoteca. Y claro, si eso sube, pues evidentemente tiene que reducir para otro tipo de gastos, y esto afecta también al consumo, ¿no? Pero también es verdad que hemos estado en unos tipos muy bajos, porque estamos en tipos de entre 3 y el 4%. Históricamente en España esto nunca había ocurrido, y de hecho España es el país de Europa que tiene unos tipos de interés más bajos para la financiación de la vivienda. Esto también es una realidad, no nos podemos engañar, ¿no? Claro. Bueno, le pregunto por una realidad que va a ser, y está haciendo noticia estos días, es la transformación de nuestras cajas de ahorro en bancos, y además salen a bolsa. Tanto la caja de ahorros de Las Palmas como caja de ahorros de Tenerife se integran, una en Bankia, la otra en Banca Cívica, y van a hacer una cosa nueva, Fernando. Sí, esto es un proceso que a nosotros nos preocupa en el sentido del cliente, ¿no? Porque vamos a un oligopolio otra vez bancario, es decir, que nos vamos a quedar con 2 o 3 grandes bancos, 2 o 3 grandes cajas de ahorro, y luego quedaremos un montón de entidades muy pequeñas, ¿no? Comparativamente con esos grandes grupos, ¿no? Esto para el cliente creemos que va a ser en el futuro muy negativo, porque se va a reducir muchísimo la competencia. Hemos vivido unos años en que si uno no estaba contento con su entidad, pues tenía 20 entidades a la puerta de su casa prácticamente donde ir y poder negociar pues otras condiciones, y el que mejor condiciones le ha dado pues es el que donde se ha mantenido como cliente, ¿no? Esto está cambiando, y este proceso de globalización es preocupante en ese sentido, ¿no? Porque luego, cuando hay muy pocas entidades, hay muy poca competencia y nos van a imponer las condiciones, con lo cual esto lo va a sufrir también el cliente, ¿no? Pero luego hay otro proceso que tampoco se nos puede escapar, que es la desaparición de las entidades locales. Y esto sí es un tema grave, y para Canarias evidentemente también, ¿no? Dice que en Canarias los depósitos de los canarios no llegan a la mitad de los préstamos que tienen concedidos. Es decir, que necesitamos que venga dinero de fuera, y de hecho pues ha venido dinero de fuera normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora con los grandes grupos bancarios el carácter local se pierde. Las únicas entidades locales que vamos a quedar somos las 2 cajas rurales, la Caja Rural de Canarias y Caja 7, Caja Rural, ¿no? Porque las cajas de ahorro ya han traspasado todo su negocio financiero, todos sus activos y pasivos, a un banco, y ya son una sociedad anónima. Y ahora ese banco va a cotizar en bolsa, con lo cual
la influencia de los canarios en esa entidad pues cada vez es menor. En cuanto salga a la bolsa se va a reducir todavía más, ¿no? Y vamos a encontrarnos con unas entidades en las que la presencia canaria, tanto en el capital, evidentemente, pues va a ser reducida. Estamos hablando de cifras muy por debajo del 10%. ¿Eso les va a colocar a ustedes con una ventaja competitiva? Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que si seguimos haciendo bien el trabajo, pues aquí tenemos una oportunidad, porque evidentemente no es lo mismo tomar decisiones en Canarias, donde cuando ustedes vienen, cualquiera de nuestros clientes viene a pedir un préstamo a nuestra entidad, pues esto se decide aquí, no se va a decidir en Madrid, ni en Londres, ni en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, las entidades... y otra cosa, perdón, Fernando, y el dinero, como hemos explicado antes, no se va de aquí. Y el dinero también, o sea que se queda todo aquí, ¿no? En estas grandes entidades pues no sabemos muchas veces dónde va a parar el dinero y de qué manera circula. Seguro que nos sorprenderíamos muchísimo, Fernando, si analizáramos el recorrido de nuestro dinero cuando se lo damos a uno de estos bancos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto es complejo, ¿no? Pero bueno, a lo que yo iba, tenemos ahí una problemática importante, ¿no? Porque al no tomar decisiones, pues evidentemente hay una serie de empresas, sobre todo por las grandes empresas, siempre tienen que acudir a los grandes bancos a financiarse, ¿no? Pero lo que son familias, lo que son pymes y autónomos, básicamente, pues van a tener una problemática porque estas entidades, al ser tan grandes, es más difícil que las entiendan. Nosotros viene un cliente y por eso nos caracterizamos más por el trato directo y personal y por conocer al cliente. En los pueblos, nuestro director de oficina, nuestros empleados, pues conocen a todo el mundo y muchas veces casi no tenemos ni que pedirles papeles, ¿no? Porque sabemos cómo le va su actividad, a qué se dedica, si es una persona seria o no, ¿no? Esta transformación... Estas entidades van a tener una problemática de que se van a separar de esa proximidad y ese trato directo con el cliente. Y entonces nosotros esperamos que eso repercuta en el crecimiento de nuestra entidad, evidentemente, y ya lo está haciendo. Pues esa era una de las bases de las cajas antes, ¿eh? Evidentemente, pero eso se pierde. Lo que pasa es que en estos procesos muchas veces se sabe bien cómo se empieza, pero nunca se sabe cómo acaba. Y eso es lo que ha ocurrido con estos procesos de las cajas de ahorro. Se empezó con una filosofía y con unas ideas que eran bastante buenas, pero que ha terminado en otro totalmente distinto y ya descontrolado por los propios canarios, que es uno de los factores. Entonces nosotros creemos que ese potencial de entidad 100% canaria que somos nosotros y que lo vamos a mantener, pues nos va a beneficiar en el futuro, ¿no? Nos quedan apenas 3 minutos, hay otro asunto importante, Fernando, y en este nuevo mundo, en este nuevo escenario, sería interesante que la Caja Rural de Tenerife y la Caja Rural de Las Palmas establecieran algún vínculo. Pues nosotros creemos que sí, ¿no? Nosotros estamos hablando con ellos para abordar un proceso de integración porque creemos que a nivel de Canarias necesitamos una entidad financiera cuanto más grande mejor, ¿no? Esto duplicaría el tamaño porque prácticamente somos similares y nos posicionaría en mejores condiciones para poder competir con estos grandes conglomerados que se nos están creando. ¿Y qué sería lo ideal? ¿Una fusión? ¿Alguna fórmula de colaboración? ¿Qué sería lo ideal para ustedes? Hombre, esto estamos intentando empezar por fórmulas de colaboración, pero que al final pues va a ser un proceso de integración. Es decir, al final nosotros creemos que lo mejor sería tener una única entidad en la que estamos apoyados también por todas las administraciones públicas y en la que poder desarrollar la actividad financiera en Canarias pues con las características esas de proximidad, de vinculación al cliente, de conocimiento del mercado, ¿no? Y de poder ayudar al desarrollo económico y social de nuestras islas mejor que lo que puedan hacer otras entidades de fuera. ¿Y qué aportaría eso de nuevo? Porque ustedes ya tienen bastantes vínculos con el resto de cajas rurales. Nosotros, el grupo Caja Rural, somos 73 cajas rurales que ya tenemos servicios comunes, porque en las cooperativas uno de los factores importantes es la solidaridad y la ayuda mutua, ¿no? Uno de los principios cooperativos. Nosotros esto ya lo venimos desarrollando desde hace más de 20 años. Y para que se haga una idea, pues somos 73 cajas rurales, tenemos un banco, el Banco Cooperativo Español, que solamente nos presta servicios a nosotros, nada más, para fuera del ámbito local. Tenemos una compañía de seguros, R Rural Grupo Asegurador, y tenemos una empresa informática, Rural Servicios Informáticos. De esta forma, que conseguimos abaratar los costes y poder competir en el mercado, porque evidentemente si eres muy pequeño, pues por economía de escala simplemente los costes te pueden llevar a una situación compleja. Y esto ha funcionado bien y de hecho pues lo estamos demostrando. Hoy en día Caja 7, Caja Rural puede competir con cualquier entidad financiera
financiera sin ningún problema. Claro, ¿y a sus hermanos de Las Palmas qué les falta para darse la mano definitivamente? No, yo creo que ellos ya están prácticamente también convencidos, pero... ¿Les hace falta un empujoncito todavía? Bueno, yo creo que ya el tema en los próximos meses pues empezarán a haber noticias. Con una comida no se soluciona, unos vasitos de vino son temas mucho más complejos, ¿no? Bueno, lo que sí me quedo con esa máxima, porque yo creo que es el gran cambio y la gran novedad que hemos explicado en esta conversación, Fernando, que están ustedes llamados, tienen la vocación de convertirse en la gran caja de los canarios, ¿no? Exacto, y yo creo que la gente tiene que valorarlo, y quienes nos conozcan saben que les estamos prestando un servicio al mejor nivel, ¿no? Mejor incluso en algunos aspectos que otras entidades financieras, y eso hay que valorarlo, y queremos pues que los que no nos conozcan, que vengan a conocerlos y que vean que también en Canarias podemos desarrollar la actividad financiera compitiendo con grandes entidades financieras y de una forma pues mucho mejor, ¿no? Yo me quedo, Fernando Berge, con esa máxima del dinero de los canarios se queda en Canarias, que yo creo que es muy gráfica. Totalmente se puede estar convencido, ¿no? Fernando Berge, director general de Caja 7, gracias por estar con nosotros y gracias por sus explicaciones. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros en 30 minutos. Les deseamos un feliz fin de semana y les esperamos el próximo lunes. Que lo pasen bien.